con mucho gusto estaremos realizándolo, ¿no? Entonces, en esta ocasión, una vez que nosotros ya hemos terminado las dos primeras unidades de estudio en el tema de la asignatura, nos permitimos poner a conocimiento de ustedes la tercera unidad, cuyo tema es seguridad en la conducción, en el cual nosotros, a modo breve, teníamos, o por supuesto, tenemos que decir que la seguridad en la conducción se trata justamente de aplicar normas fundamentalmente y aquellos criterios de seguridad justamente que corroboran este tema con el fin de salvaguardar la integridad de todos los usuarios viales. Recordemos que nosotros compartimos las vías con peatones, con conductores de otros vehículos, etcétera, y por lo tanto es muy importante nosotros llamar seguridad al conjunto de medios, normas y medidas justamente que en conjunto tienen la finalidad de que usted, el viaje que lo ha planificado o el recorrido que tiene que realizarlo, justamente se desenvuelva del modo que usted lo ha previsto. Entendemos como tal, como medio, su vehículo, la carretera, el combustible y las ruedas o neumáticos o alguna otra parte componente del mismo. Entendemos como medidas aquellas disposiciones que justamente ordenan, aconsejan y toman, por supuesto, desde el lado del Estado, como tal, las instituciones gubernamentales oficiales. Hablamos de la jefatura de tránsito, hablamos de los GAN municipales que están como competencia de tránsito, hablamos de la misma Agencia Nacional de Tránsito como un ente rector y finalmente hablamos de las normas o conocidas también como actitudes o actuaciones personales, que justamente son las conductas que sin ser de obligado cumplimiento, pues están intrínsecas en el comportamiento de la persona y son desde luego aconsejadas sea por expertos de seguridad, sea también por compañías fabricantes de automóviles y por supuesto son propias o adquiridas a través de la tradición oral. Una conducción segura precisamente alcanza una mayor dimensión cuando se habla de una conducción a la defensiva. El conductor a la defensiva, como le dijimos anteriormente, se comprendía justamente de aquel que tenía como prácticas habituales aquellas que las hacían como previsible ante los demás usuarios o con quienes comparte las vías. Y hablando precisamente de las vías, nosotros tenemos que recordar, por supuesto, que a dato estadístico o como dato referente, que cada año miles de personas en el Ecuador justamente mueren en un accidente automovilístico. Por lo tanto, la conducción segura trata de prevenir estos accidentes en una parte en la seguridad que le viene al conductor como responsabilidad que tiene. Algunas de ellas, por supuesto, y podrían existir muchas más, justamente nosotros las vamos a poner en consideración de ustedes. Nosotros tenemos que asegurarnos de que su vehículo, nuestro vehículo, sea seguro y por supuesto funcione correctamente. Usted tiene y debe utilizar el cinturón de seguridad, así como sus acompañantes y también los niños, aquellos asientos de seguridad debidamente específicos, fabricados para tal fin. Usted no debe conducir demasiado rápido o agresivamente. Por el contrario, tiene que hacerlo a la defensiva, respetar los límites de velocidad, respetar las normas de señales de tránsito, etcétera. Y usted tampoco debe conducir si no está en las condiciones de hacerlo. Recuerde, el conductor debe estar sano física y mentalmente para poder hacerlo. Recuerde también que la seguridad significa estar pendiente de la seguridad de otros. Recuerde que usted comparte la calle, las carreteras, los caminos con bicicletas, con motocicletas y especialmente con los peatones a los cuales hay que ponerle muchísima atención por ser los usuarios más vulnerables que comparten la vía con nosotros. Nosotros justamente tenemos que controlar los riesgos derivados justamente de las máquinas que son y constituyen los vehículos que circulan por la vía pública y para ello es fundamental que usted tenga en conocimiento todas las consideraciones básicas de la conducción segura. Recuerden, hagamos un poquito de memoria lo que habíamos dicho previo a poner en marcha el vehículo. Aquello era regular el asiento de manera confortable, tener acceso a los mandos
por ejemplo, palanca de cambios, el volante, tener precisamente bien regulado los espejos y, por supuesto, realizar una inspección visual previa del estado de los neumáticos, faros, frenos, etcétera. Por otro lado, también usted debe asegurarse de que su parabrisas y también los retrovisores estén limpios antes de arrancar, porque una correcta visión de la vía es imprescindible para una conducción segura. Se tratan de algunos aspectos probablemente innecesarios, probablemente eh, mínimos, que probablemente no serían importantes para nosotros, pero son, por lo contrario, demasiado básicos para pasarlos por alto y, por supuesto, que se deben tener en todo momento en cuenta. La conducción segura no es más que cumplir las normas de seguridad, y basados en las normas de circulación, es vital por parte de todos los conductores y los profesionales de la conducción, nosotros, que justamente estamos detrás de un volante, no vamos a hacer una excepción. Tenemos que respetar en todo momento lo que acá manifestamos, ¿no? Las señales viales, los límites de velocidad, asegurarnos siempre de llevar siempre puestos el cinturón de seguridad, es un atenuante que baja las posibilidades de riesgos fatales, y justamente también, el resto de los acompañantes también deberían hacerlo. Hay que tener justamente una actitud preventiva y extremar las precauciones. ¿En qué sentido? Porque a la hora de conducir no hay mejor manera de luchar contra los accidentes. Es necesario tener o adoptar una conducción de acuerdo al tipo de vía, de acuerdo a las condiciones climatológicas, muy común y muy particular. Recuerden, a quien de ustedes probablemente hoy le correspondió conducir en estas condiciones climatológicas adversas. Una conducción en la carretera no es lo mismo hacerlo cuando usted tiene curvas ciegas o curvas demasiado cerradas, y va a ser muy distante de lo que es una conducción en una vía amplia, con curvas mucho más suaves, podríamos decir, ¿no? Curvas más abiertas, o lo que es mejor, donde usted prácticamente cuenta con toda la infraestructura de señalización prevista para aquello, ¿no? También es importante que usted tenga en consideración y en cuenta que justamente debe adoptar una actitud preventiva a la hora de conducir. Esto le va a ayudar a tener una mejor actitud en esta práctica. Usted, por ejemplo, cuando realiza su desplazamiento, ¿no? Digamos, podría dirigirse a su trabajo, llegar a su domicilio, termina una jornada, ¿sí? Y hay que tener en consideración que muchas de las ocasiones desgasta lo que es la conducción en horario nocturno, desgasta lo que es unas condiciones de sueño, no tuvo el tiempo adecuado de descanso, desgasta lo que es la prisa o la falta de visibilidad, que podrían pasarle a usted una mala jugada, ¿no? Por lo tanto, es importante y esencial que usted permanezca siempre atento a la conducción en todo momento. Recordemos esto como un acápite anterior del módulo que se revisó en educación vial, en el cual, fruto de las distracciones, venía como consecuencia la ocurrencia de los accidentes de tránsito. Por lo tanto, es muy importante tener en consideración esta situación. Hablando también de las normas de seguridad, no tenemos que olvidarnos, desde luego, que hay ciertas reglas para la conducción segura. Estas eran lo que habíamos hablado anteriormente, las maniobras. Recuerde que desde la maniobra más sencilla hasta la que entalle el mayor de los riesgos, es preciso que usted siga ciertas reglas básicas para garantizar una circulación más segura, ¿no? Recordemos el paso que era la regla RSM: observar, advertir y ejecutar la maniobra. Recordemos también que nuestro vehículo no es más que una máquina, y al ser o convertirse en una máquina, simplemente obedece las órdenes que usted le transmite. La toma de decisiones, los movimientos que usted ejecuta, y que por supuesto estos también son consecuencia de lo que su cerebro precisamente procesa. Una alteración anímica, digámoslo así, por lo que en previa exposición lo hicimos,
que justamente la prisa, la falta de visibilidad, el sueño, la fatiga, etcétera, justamente van a crear una alteración en el momento determinado y va a hacer cometer a usted, en el mejor de los casos, algunos errores, ¿no? Y lo que quisiéramos siempre, conducir con aciertos. Pero no estamos lejos de ser víctimas de la ira, de la agresividad, de trastornos transitorios producidos por el sueño, la fatiga, lamentablemente la ingesta del alcohol, que todas sumadas o independientemente son precisamente causas de pérdida de control que se requiere para conducir con la máxima seguridad posible su vehículo. Por ejemplo, y esto también creo que lo vimos en educación vial, un vehículo que podría pesar aproximadamente 1 tonelada, que avance a circulación a velocidades superiores a los 100 kilómetros por hora, en un tráfico como lo hemos analizado y ustedes están conscientes, que cada día se presenta más conflictivo, saturado, con conductores a los que la rutina y el exceso de confianza les lleva a olvidar estos factores de cuidado. Y cuando se sientan al volante, no solamente están en permanente riesgo de sufrir un accidente, sino que también pueden provocarlo a terceras personas inocentes totalmente. Aunque solo sea durante un instante, cada vez que usted inicia la marcha, no olvide que debe hacer un esfuerzo por recordar todos estos procesos previos que debe hacer. Recuerde, usted tiene que observar su entorno. Su vehículo está equipado, por fortuna, en estos tiempos modernos, de una serie de elementos que justamente van a observar, o permitir, perdón, observar la situación antes de realizar cualquier maniobra y que va a utilizar. Pero, por ejemplo, hay algunas innovaciones que se lo hacen y nos diferencian, que algunos nos hacen un poco más proclives o vulnerables. Sin embargo, no deja de ser importante el observar justamente los espejos retrovisores, tanto los laterales como el interior. Recuerden el ángulo de visión que en un momento les pusimos en conocimiento, o recordamos a ustedes, ¿no? Por lo que antes de realizar cualquier maniobra, usted debe observar a través de los mismos lo que usted tiene a su alrededor, cuál es el entorno de la circulación, justamente para proceder a realizar la maniobra con total seguridad y, lo que era importante, sin obstaculizar al resto de los usuarios de la vía. Recuerden, una maniobra por ningún motivo, bajo ninguna circunstancia, podía generar la obstaculización de la circulación de los demás usuarios. Recuerde, un conductor es seguro, un conductor a la defensiva, justamente va a advertir su maniobra. La maniobra que usted pretende realizar debe de ser indicada con la suficiente antelación y utilizando, ¿qué? Los indicadores de dirección, direccionales, intermitentes, como usted lo quiera llamar, para que usted haga cambio de dirección, se estacione, o justamente también, si no los tiene a mano los eléctricos, justamente utilice las señales manuales. Ahora bien, a modo de consejo, para una conducción a la defensiva, nosotros tenemos que recordar que lamentablemente tenemos un factor en contra, que es el crecimiento del parque automotor en nuestro país. Cada vez tenemos más vehículos en las calles, por lo tanto, adoptar o tener un estilo de conducción responsable que vaya a contribuir a la seguridad no solamente nuestra, sino de los demás, justamente va a ser la manera en el cual usted tome a consideración estos pequeños consejos. Recuerde, la mayoría de accidentes, por no decirlo, ¿no? Recordemos, 90% de accidentes de automóviles son justamente provocados por factores humanos. Factores humanos, los conductores. Si usted conduce en condiciones físicas y mentales óptimas, si usted también está atento a lo que va a suceder a su alrededor, son no menos que consideradas como estrategias que van a poner como práctica de una conducción segura. Lo importante es que usted tenga en cuenta todos los factores que le van a ayudar a evitar accidentes o prevenir accidentes dentro de la ciudad como en carreteras. Y hagamos este pequeño diagnóstico de lo que son los hábitos
que debe tener justamente como medidas preventivas el conductor. Por ejemplo, usted tiene que procurar exponerse en la medida mínima a los incidentes con otros vehículos, peatones y demás elementos. Usted tiene la capacidad como tal de reconocer la manera de que otro conductor va a hacerlo. Por lo tanto, va a reaccionar de manera correcta en una situación inesperada. ¿Cómo llegar a ser un conductor a la defensiva? Una condición adecuada. Va a respetar las normas de tránsito vigentes y seguir las indicaciones de la autoridad competente. ¿Sí? No se va a pasar en rojo, no va a pasar el límite de velocidad, va a respetar cuando hagan los respectivos eh, señalizaciones manuales, ¿no? Conduzca siempre a una velocidad permitida dentro de los límites, de los perímetros, lo que se nos indica. Mantenga una distancia apropiada de seguridad con el vehículo que le antecede. Siempre use cinturón de seguridad y también solicite y exija, por decirlo menos, a sus acompañantes que utilicen este dispositivo de seguridad. Siempre sea amable con los demás usuarios de la vía. Recuerden que en muchas de las ocasiones el accidente que se evitó, sí, por obvia circunstancia, podría tener un contrapunto con otras circunstancias, un mal rato o una discusión innecesaria que podría causar otro tipo de efectos negativos, ¿no? Recuerde que también debe reconocer las condiciones de peligro y que también debe tener la perspectiva de anticiparse a lo que podría pasar con otros conductores u otros usuarios de las vías. Planifique los recorridos con anticipación. Esto viene relacionado con el plan de viaje para que sepa qué peligros, qué medidas alternativas preventivas son las apropiadas para evitar los mismos. Manténgase siempre alerta para poder accionar a tiempo ante un imprevisto. Siempre conduzca en condiciones óptimas. No lo haga si tiene sueño, si está cansado, bajo una medicación de efecto secundario. No conduzca después de haber bebido alcohol o algún otro tipo de sustancia. Esto va a alterar, por decirlo menos, si ustedes lo saben y están conscientes, la capacidad de visión y de reflejos. Un reflejo alterado no va a permitir que llegue con la respectiva anticipación a maniobrar un mando y por supuesto va a perder mucho tiempo. Recuerde que siempre la ley orgánica de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial, así como el Código Orgánico Integral Penal, están permanentemente modificándonos y justamente sancionando a todos los conductores que por supuesto han bebido y el mínimo nivel de alcohol puede ser sujeto de algún tipo de sanción. Sobre todo si se da un accidente, ¿no? Y detectan que por mínimo que sea la concentración del alcohol en la sangre, pues va a ser el que va a perder en este caso, ¿no? No efectúa maniobras peligrosas, podría ser causante de un accidente, en el más leve de los casos, lesiones y resultados fatales para los demás. Infórmese siempre de la ley de tránsito vigente con sus cambios, con sus reformas, etcétera. No caiga en distracciones, no hable por celular mientras conduce, no fume, no coma, y si es de emergencia, como le hemos dicho, recuerde orillarse a un costado de la vía, ¿no? Recuerde también tener ambas manos en el volante. Preste atención a las maniobras de los otros conductores, haga contacto visual, inclusive con ellos, para decir las intenciones que tienen de movimiento. Lo que dijimos en un inicio, realice siempre una revisión regular de su vehículo para ver que este esté en condiciones mecánicas óptimas. Deje un espacio lateral, por lo menos a los ciclistas, de 1.50 metros. Y por supuesto, usted detenga su vehículo y descienda solo en lugares aptos y seguros para aquellos. En el caso de ser un sitio no adecuado, no indicado, por supuesto, anuncie su presencia a través de las luces intermitentes, elementos reflectores también, conocidos como triángulos, en el caso de haber sufrido una emergencia. Dicho esto, también tenemos que manifestar que como conductores responsables es muy importante a medida que nosotros vamos asumiendo una práctica mejor,
tener que adquirir lo que conocemos como hábitos y medidas de seguridad para conducir bien. En este caso, nosotros sabemos que el tráfico en las calles y carreteras ecuatorianas en las últimas décadas ha aumentado vertiginosamente. Sí, no se diga menos de los 20 últimos años. Hay una tasa regular referencial de un 60%. Asimismo, desgraciadamente, a medida que incrementa el parque automotor, también la incidencia de accidentes automovilísticos ha crecido, creo que a la par, ¿no? Así que se debe también porque no todas las personas saben conducir bien, ¿sí? Y de la incidencia de los accidentes, solamente el 10% se debe a fallos mecánicos de vehículo, o factores meteorológicos, ¿no? Neblina, lluvia, etcétera. Y el 90% lamentablemente corresponde a nuestra responsabilidad. Por lo tanto, es muy importante que usted sufre de fatiga, es conductor irresponsable, incumple la ley de tránsito. Todo esto suma para que usted justamente se convierta en un conductor peligroso. ¿Qué significa esto? Que para llevar o precautelar la seguridad, siempre debe estar atento en las carreteras y los caminos y aprender a conducir bien para evitar los accidentes que justamente, como les decía, ustedes están conscientes y saben por experiencia propia que hay justamente consecuencias nefastas. Para ello también nosotros nos permitimos también presentarles a consideración de ustedes algunos, pueden haber más hábitos para conducir bien. Por ejemplo, lo que debemos evitar, partamos de lo que debamos evitar. Utilizar un teléfono celular mientras conduce, mirarse al espejo, abrir la secreta guantera para buscar algo, utilizar constantemente el GPS dándoles nuevas direcciones, comer o fumar mientras está al volante o frenar bruscamente. Todo esto se considera como malos hábitos de conducción que pueden causar graves accidentes, ¿no? Son difíciles de erradicar, por eso mismo los hemos mencionado. También es importante que usted ponga empeño en corregirlos, ya que tendrá más garantía de salir ileso en el caso de un accidente. Por lo tanto, tratar de adquirir los buenos hábitos, sustituir aquellos malos por los buenos, es esencial, porque una vez que se ha normalizado, se ha automatizado, al inicio le va a costar, pero en un tiempo le va a permitir conducir de forma más relajada, atenta. Por ejemplo, cuando usted toma el control de su vehículo, ¿qué significa esto? Implica seguir una serie de acciones dirigidas a que usted compruebe si todo está funcionando correctamente, ¿no? Ajustar el asiento, ponerse el cinturón de seguridad, comprobar la orientación del espejo retrovisor, ver que casi las luces funcionan, etcétera. ¿No? Lo que hemos visto en revisión interna y externa. Mantener la concentración. ¿Qué significa esto? Usted es capaz de mantener su atención en la carretera, aun cuando existan estímulos a su alrededor que puedan justamente distraerle. Un buen ejercicio para esto, y háganlo, procuren hacerlo, es justamente pedirle a un conductor experto, puede ser un familiar, un amigo, un conocido, que comente justamente su forma de conducir mientras usted está al volante. Es muy bueno y como dicen, de afuera se ve mucho mejor. Afuera se ven los errores que alguien está cometiendo. Hágalo. Anticipe los movimientos viales, ¿no? ¿Qué significa esto? Implica usted conducir de forma defensiva, intentando imaginar los posibles movimientos de otros conductores para poder actuar con anticipación. Otra, respete las reglas. Las señales viales no están ahí como adorno, ¿no? Son justamente de cumplimiento instantáneo, de cumplimiento obligatorio. Sí, justamente usted tiene que conocer e identificar cada señal vial y saber el comportamiento que ésta lo demanda, ¿no? Si debe detenerse, si debe andar con precaución, algún lugar que está cerca, ¿no? Usted ya sabe, informativas, preventivas, reglamentarias, usted va a acostumbrarse a obedecerlas de forma de que esto, como lo anterior que habíamos dicho, ¿no? La revisión
previa también se automatice. Ante una situación de emergencia que ya se presentó, porque esto es evidente, el momento que nos lanzamos a la carretera, a un viaje, a un recorrido, a la circulación, a estar detrás del volante, precisamente vamos a estar expuestos a, por mayor precaución que tengamos o adquiramos, justamente ser víctimas de alguna emergencia. Por lo tanto, mantener la calma. ¿Qué significa esto? Que por el contrario, la impaciencia, la intolerancia se van a convertir en los motivos principales para llevarnos a superar los límites de velocidad. Vamos con prisa, entonces aceleramos inconscientemente, a sobrepasarnos en condiciones inadecuadas a los vehículos que están por delante suyo, en lugares donde probablemente esté prohibido. Por lo tanto, hay que realizar lo totalmente contrario a aquello, y es esencial para conducir bien que usted aprenda a dominarse y mantener la calma ante cualquier situación emergente o eventualidad. Si usted de pronto responde con positividad estas medidas que se recomiendan para conducir de manera más segura, creo yo que está en el camino correcto para considerarse un buen conductor. ¿Sí? Por lo tanto, si usted no ha descansado suficientemente o si no se siente bien de salud, no va a conducir. Punto uno. Punto dos, no debe ponerse al volante después de haber comido mucho o haber ingerido alcohol. Punto tres, no utilice un teléfono celular o un dispositivo electrónico mientras conduce. Número cuatro, mantenga la distancia de seguridad respecto al vehículo que le está delante suyo. Número 5. Preste atención particular en época de invierno, sobre todo cuando hay presencia de lluvia en la carretera o cuando hay niebla o neblina. En este caso, usted debe disminuir la velocidad por precaución. Número 7. No sobrepase los límites de velocidad establecidos. Número 8. No conduzca de forma peligrosa y no adelante a otros vehículos en condiciones de escasa visibilidad. Número 9. Siempre señale el cambio de carril o de dirección. Número 10. No tenga o mantenga el volumen de su música preferida. Obvio, nadie puede ir en contra de ello, pero demasiado alto. ¿Por qué? Porque usted no podría escuchar los ruidos provenientes de la carretera y de su propio vehículo. Y número 11, respete lo que es la Ley Orgánica de Tránsito y Seguridad Vial, sobre todo aquellos dispositivos que hacen parte de aquello, son parte precisamente de la señalización vial, como por ejemplo semáforos, pasos de peatones. Y por supuesto, hay un punto acá que también tenemos que tratar de manera breve, en el cual todo lo que se refiere a la tecnología ha ido ocupando espacio en todos los ámbitos, y no se diga más en el tema de la seguridad vial, en el sentido de que la seguridad en la conducción, dado desde nuestra práctica, es el principal motivo por el que debemos cuidar y mantener nuestro vehículo, ¿no? Adicionalmente a ello tenemos innovaciones y herramientas que podrían ayudar, pero no van a reemplazar a la pericia, a la experiencia y a la excelencia que debe tener un conductor profesional. Su vehículo siempre debe ser un lugar confortable, ¿sí? No, no dude justamente en dotarle de las facilidades, de las herramientas, de tenerlo en perfecto mantenimiento. Es decir, usted hace en todo momento una conducción segura, ayuda a que su vehículo esté en buen estado, lo hace con usted mismo en un perfecto estado de salud, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los vehículos, un cambio de amortiguadores, por ejemplo, no nos debería preocupar porque tenemos que tener en consideración que su mal estado justamente aumenta el tiempo de reacción del vehículo ante una frenada. Todo esto tiene solución. ¿Cómo? Cuando usted va a su taller de confianza más cercano, ¿no? Para una revisión y mantenimiento de los elementos que inciden en la seguridad de su vehículo. Adicionalmente, usted también tiene que conocer qué tipo de tecnologías se han implementado y estar de la mano en armonía precisamente con eso. Muchos de ellos probablemente no han llegado a nuestro territorio,
pero no está por demás decirlo, ¿no? Siempre toda y cada una de estas tecnologías que llega, sea de una alta gama, sea un vehículo antiguo, no tenga estos sistemas modernos, que podrían tal vez incorporarlos de acuerdo a su capacidad adquisitiva. Ninguno de ellos va a sustituir la pericia y la experticia de usted como conductor. Además que siempre es importante consultar a nuestro mecánico de confianza cómo precisamente llegar a tener en buen estado nuestro vehículo, ¿no? Y finalmente nosotros tenemos que darles algunas recomendaciones a modo de recordatorio para una conducción segura y responsable. ¿Por qué razón? Porque se ha dado cuenta, y las cifras no mienten, de la alta incidencia de los accidentes de tránsito. Esto nos recuerda precisamente todos los días del peligro a los que estamos expuestos cuando conducimos por la vía, ¿no? Ya sea por imprudencia, por falla mecánica o por el azar del destino, todos estamos probablemente expuestos a sufrir un accidente mientras conducimos rumbo a cualquier destino, ¿no? Sin embargo, está probado que las posibilidades de ser precisamente víctimas de un siniestro justamente va relacionado con las medidas y costumbres que usted adopta en materia de seguridad vial antes, durante y después precisamente de haber conducido el vehículo. ¿Qué significa esto? Usted se considera un conductor dentro de la práctica seguro y responsable. Vamos a plantear algunas preguntas. Por ejemplo, usted adopta una posición de manejo que le permite alcanzar bien el volante y los pedales tanto de freno, embrague, acelerador para que pueda reaccionar ante un imprevisto. ¿No? Recuerde que mientras más cómodo usted se sienta, más confortable esté, menos distracciones va a tener le van a alejar de su concentración de la carretera o del camino. Dos, va a haber seguridad ante todo. Debe mantener sus dos manos sobre el volante todo el tiempo, ¿sí? Que le facilita la posibilidad de ejecución de maniobras de emergencia. Nunca olvide colocarse cinturón de seguridad. 3. Ubique bien los espejos retrovisores, laterales, de central para reducir los puntos ciegos. Recuerde, a mayor visibilidad, mayor conciencia de los riesgos o situaciones que ocurren a su alrededor mientras usted conduce. 4. Mantenga una distancia adecuada de seguimiento. ¿Qué le va a permitir esto? Detener el vehículo sin complicaciones ante una situación de emergencia o acciones evasivas en caso de vehículos que a su alrededor realicen acciones temerarias o de despiste, ¿no? Quinto, si un vehículo, perdón, le cierra el paso al suyo o trata de buscar una confrontación con usted, evítelo. Sí, evítelo a toda costa. Es preferible no estar en discrepancia con un conductor violento. El momento puede ser de ingrata recordación. Sexto, conozca los límites de su vehículo, ¿sí? Usted, como les dije, todo depende de nuestra capacidad adquisitiva. Nuestro vehículo probablemente no tiene todas las prestaciones, todos los implementos de seguridad. Es de una línea baja, es un vehículo de modelo antiguo. Por supuesto, no se arriesgue realizando ciertas maniobras a las cuales usted no se sienta con la total seguridad. 7. Evite manejar en la noche en condiciones climáticas adversas. Algunas personas sí tienen la habilidad de hacerlo, pero muchas son proclives a no. 8. Lleve una velocidad prudente. Es la mejor decisión que usted puede tomar cuando conduce. Sobre todo, relájese, concéntrese e intente disfrutar del trayecto, del viaje. Nada es más importante como para dar su propia vida conduciendo a altas velocidades. Recuerden, el vehículo adquiere una mayor masa a altas velocidades y por supuesto un leve golpe podría causar o desencadenar en consecuencias fatales. 9. Respete a los demás usuarios de la vía pública, cuales peatones, motociclistas, ciclistas. Estos usuarios son más frágiles y podrían salir, por supuesto, lastimados con seriedad muy grave al entrar en contacto con su vehículo, ¿no? Solo imaginémoslo. Décimo, bríndele periódicamente un mantenimiento preventivo y correctivo a su vehículo. Siempre vamos a hacer hincapié en esto.
11, respete las señales de tránsito, todo tipo de ellas. Usted ya sabe qué conducta le indica a todas y cada una de ellas. Y finalmente, evite el uso de teléfonos celulares, dispositivos electrónicos cuando usted está conduciendo. Primero, es peligroso. Y una conducción distraída también se sanciona en muchas normativas que están vigentes. Así que no nos ganemos algún tipo de sanción por estas circunstancias y a diario tenemos que recordar estas recomendaciones, ¿no? Como les dije, algunos autores pueden tener otros criterios, otras opiniones, también depende de su perspectiva personal, pero creo que nos hemos permitido compartirles algunas que podrían ayudar de sobremanera para el comportamiento y para su seguridad personal.